Buenos días nuevamente. En las asignaciones 1 y 2 hemos trabajado fuertemente con el estudio de algunas partes del cerebro emocional, el cerebro social, y allí ya hemos revisado algunas funcionalidades del área de Broca y Wernicke. Estos apellidos de esta área se deben a sus descubridores. Hemos hablado un poco de las funciones que ellas tienen, y ahora en la asignación número 5 entonces vamos a revisar especificidades en el cerebro de estas áreas. Por ello he titulado la asignación El área de Broca y de Wernicke y qué funciones tienen en el procesamiento de la información. Como ustedes saben, mi manera de llevar todas estas láminas van poco a poco, van discerniendo desde las partes al todo, del todo a las partes, y en estos rizomas voy a un gráfico que nos ha suministrado el doctor Rigoberto Pupo y aunado a algunos videos del área de Broca y del área de Wernicke, que después de visionarse vamos a ver qué funciones específicas tienen esas áreas y vamos a dar algunas conclusiones de apertura. Estas conclusiones de apertura las vamos a hacer con algunas láminas propias al final en las conclusiones. En este gráfico, que va a ser siempre el que nos va a ir presentando los rizomas, diría yo que una de las fotos más bonitas que he conseguido del cerebro en cuanto a mostrar sus grandes partes junto con el tronco encefálico, pero lo que se guarda detrás de ello en cada parte del cerebro es de excepcional cuidado. En tanto, en la figura que nos muestra el área de Broca, vamos a discernirla en el sentido de que el área de Broca y el área de Wernicke se vayan presentando una por una y allí podamos ir dando algunas aseveraciones de su funcionalidad y su importancia en la educación. Como les dije, en la figura tenemos un lóbulo frontal, un lóbulo temporal, occipital, el cerebelo, la médula espinal, que se continúa y es continuación del SARA. Y vamos a ver también prontamente esta presentación. También el lóbulo parietal y el surco lateral o fisura de Silvio. En tanto, Silvio fue alguno de los descubridores de este surco lateral. El área de Broca en especial está señalada en este dibujo. Yo diría que es el dibujo mejor que conseguí en internet para señalar el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca está señalada en amarillo y el área de Wernicke está señalada en un verde, muy cerca a la corteza auditiva primaria, comunicada con la corteza somatosensorial primaria y la corteza premotora. Esa corteza premotora también está cerca a una corteza primaria que se comunica con la corteza prefrontal. Pudiéramos pensar que esa frontera auditiva está muy distante a la corteza visual, pero todos ellos están comunicados, de manera que el área de Broca y el área de Wernicke no están tan separadas como se pudiera pensar, lo que significa que al haber alguna anomalía en el área de Broca o alguna anomalía en el área de Wernicke, ello pudiera afectar en cierto grado a la otra área. En esa área de Broca, que es la área de la formación de las palabras, y el área de Wernicke, que es la comprensión del lenguaje e inteligencia, no estoy muy de acuerdo en esta forma, cómo se separan a las dos funcionalidades, porque en la comprensión del lenguaje hay una formación de palabras, y en ambos, en formación de palabras y en comprensión del lenguaje, está un hecho claro que es la inteligencia. Pero vean que ellos están unidos
por el área auditiva. Y esto no es casualidad, es la perfección de formación de nuestro Dios amado en el cerebro, porque la audición ayuda a la formación de las palabras y a la comprensión del lenguaje, desde luego mostrando la inteligencia en ambos casos. Y el área de Broca y de Wernicke se pueden dilucidar muy distanciados si se hiciera una resonancia magnética. Pudiera verse de manera muy separada, ¿no? Pero realmente hay una gran conjunción entre ellas por la parte del área auditiva. ¿Y qué funciones tienen estas áreas en el proceso de la información? Vamos a argumentar a ello, que realmente es el centro de la asignación. En este dibujo de Houston, Tratado de Fisiología Médica, uno de los libros más importantes de la fisiología médica, conseguimos más en detalle que el área de Wernicke, que es principal en la comprensión del lenguaje, vea que los autores, Houston y Hall, son muy sinceros, hablan que es principal en la comprensión del lenguaje, pero que no es la única. Esa región, dicen ellos, que es la más importante de todo el cerebro para las funciones intelectuales superiores, porque casi todas ellas están basadas en el lenguaje. Y esa área de Broca, que es el área de la formación de las palabras, es donde se pone en marcha y se ejecutan los planes y patrones y motores de la expresión de cada palabra. En cuestiones de microsegundos, el cerebro se adelanta a la palabra a pronunciarse. Pero allí ocurre algo importantísimo, que es que el comportamiento de las emociones y motivacional, que está en la área de la asociación límbica, allí hay un importante desarrollo emocional, motivacional, creativo, que permea al área de Wernicke y al área de Broca. Y esta área de Broca fue descubierta en 1861 por el neurocirujano Paul Broca. Este científico examinó los cerebros de pacientes con dificultades en el habla y comprobó que el área de Broca era fundamental en la expresión. Posteriormente, en un trabajo de un paciente llamado Le Borgne, que fue empezando a tener problemas de habla a los 30 años, Paul Broca lo examinó cuando tenía 71 y se dio cuenta que la única expresión que podía articular era tan. Estamos hablando de un ser humano que empezó a tener problemas del habla, fue a los 30 años, no había tenido problemas del habla. Y fue avanzando tanto en los problemas que cuando tenía 51 años solamente podía decir tan. Y esa es una parte del cerebro que ha sido tradicionalmente considerada como el centro del habla y normalmente se sitúa en el hemisferio izquierdo dominante y forma parte del lóbulo frontal. El área de Broca ejerce un control de las funciones motoras relacionadas con las funciones del habla. Y en las personas que tienen daño en esta área se observa que comprenden el lenguaje pero que no pueden hablar fluidamente ni articular correctamente las palabras. Actualmente se sabe que el área de Broca, que tiene fundamental producción en el habla, los científicos han estudiado su funcionamiento. Yo no diría tan exacto como habla el artículo consultado, pero en la Universidad de Johns Hopkins se ha demostrado que el área de Broca se activa antes de que las palabras se pronuncien. Sabemos que una de las características del cerebro es anteponerse por segundo a los hechos. Entonces esa área de Broca se activa antes que las palabras se pronuncien y se disminuye su actividad cuando la persona comienza a hablar. Es decir, que ya ella ha emitido lo que se va a hablar y entonces ella disminuye su actividad cuando se comienza a hablar, porque cuando se comienza a hablar entonces hay otras actividades que comienzan a realizarse en el cerebro que tienen mucho que ver con la emoción. Y toda persona que habla se nota una emoción. Atención, debemos de clarificar que las emociones no siempre son positivas, ¿no? Que no siempre son de alegrías. Y una persona puede estar muy molesto y estar altamente emocionado. En esto ocurre que en el área de Broca se encarga de planificar la cadena de movimientos necesarios para pronunciar las palabras que vamos a decir. Mire la excelencia
de creación de nuestro Dios amado en el cerebro. Y tradicionalmente un daño en esta área y alrededor puede producir lo que se llama la afasia de Broca, que se manifiesta por un habla poco fluida, lenta y con errores. El problema se encuentra en la pronunciación, conservándose el significado del mensaje. O sea que se tiene el significado del mensaje segundos antes, pero que de luego hay una pronunciación no muy bien fluida. Y esa área, con sus circuitos nerviosos para la formación de las palabras, está situada, ya lo habíamos dicho, en esa parte prefrontal, poslateral y en una área premotora. Allí se pone en marcha esos planes que se van a ejecutar y que luego que ella disminuye su funcionalidad, entra entonces en acción el lenguaje de Wernicke en la corteza de asociación temporal. Observen la magnífica coordinación que existe con nuestro cerebro. Y en el área de Wernicke se debe a que fue descubierta por el neurólogo alemán Karl Wernicke. En 1874, este científico descubrió que esta área, mientras observaba a las personas que tenían daños en la parte posterior del lóbulo temporal del cerebro, y los últimos estudios se han comprobado que la área de Wernicke se activa en personas sordas, que se comunican con lenguaje de signos. Es decir, que mientras en las personas sordas, el área de Broca es difícil que se active, el área de Wernicke permanece activada y lo utiliza para un lenguaje que no necesariamente es hablado, sino que es el lenguaje entonces de señas. Por eso entonces es importante saber un poco de cuando se está hablando con una persona, se le está dando clase a un niño que en ese caso tiene problemas con el habla, ¿qué pasa con su área de Wernicke? El área de Wernicke entonces se localiza normalmente en ese hemisferio izquierdo, específicamente en el lóbulo temporal, y corresponde a las áreas de Brodmann 21 y 22, que van abarcando la zona posterior del giro temporal superior. Esta zona de nuestro cerebro influye en esa corteza auditiva, en ese surco lateral, y entonces aporta parte donde converge el lóbulo temporal y el parietal. Es así como entonces esa zona de Wernicke es una región del cerebro que va a permitir que, por ejemplo, las personas sordas, las personas que tienen audición primaria, esas cortes se activen en un sistema sensorial. Y si bien tradicionalmente se ha atribuido al área de Wernicke la comprensión del lenguaje, estudios recientes muestran en una neuroimagen que esta región podría estar implicada también en la producción del habla. Como les dije, entre las dos áreas hay una área auditiva que las comunica y que les intercambia su funcionalidad. Las personas que tienen daño en el área de Wernicke pueden desarrollar una condición llamada afasia de Wernicke, que se caracteriza por la imposibilidad de comprender el lenguaje y de repetir palabras o frases, a pesar de tener preservada la articulación de los oídos de la habla. Como todas las afasias, es un trastorno del lenguaje asociado por un daño cerebral, el cual puede deberse a un evento vascular cerebral, un traumatismo cráneoencefálico, un tumor cerebral o una infección del cerebro. Este tipo de afasia recibe su nombre porque la lesión que la ocasiona se localiza en el área conocida como área de Broca, en el lóbulo frontal o el hemisferio izquierdo, o en la mayoría de las personas que son diestras o zurdas, el encargado del lenguaje. Y en las personas con afasia de Broca que tienen grandes dificultades para hablar fluidamente, generalmente se producen solo sustantivos y hay una comprensión que debe ser emitida en oraciones y lenguaje. Esa repetición o mala habla, tanto en la escritura como en la lectura, se debe a esas comunicaciones y algunas afecciones del cerebro. Y bueno, entre las principales funciones del área de Wernicke para el lenguaje, ya les dijimos que en la producción del lenguaje no fluente, es decir, la persona se detiene continuamente, allí entonces hay una de las características de ello, una dificultad para repetir palabras u oraciones, una dificultad en la lectura, en la voz de la lectura, en la escritura.
y una comprensión del lenguaje oral y escrito que es relativamente normal. Y debido a que el área de Broca produce el habla, coordina elementos, o sea, se origina el habla allí, entonces se asocia con motores de afaxia de la Broca y ahí puede haber parálisis de un lado del cuerpo, y cuando eso ocurre hay un cruzamiento que existe en el cerebro. Si el daño cerebral se encuentra en el hemisferio izquierdo, hay una parálisis del lado derecho del cuerpo, ¿no? Y hay una pérdida de sensibilidad cortical. Y bueno, en las conclusiones de apertura debemos de tener mucho cuidado con conocer la funcionalidad y la comunicabilidad compleja de estas dos áreas, y en promover la parte emocional positivamente, donde se sientan afectos y gustos por lo que se hace, y la paciencia necesaria de ir observando si hay algunas patologías del cerebro en las personas que estamos nosotros intentando educar, porque pudiera ocurrir que eso esté pasando, y podemos insistir en algunas formas de aprendizaje, de enseñanza, y lo que estamos es causando gran daño, porque habrá que entonces explorar otras áreas del cerebro para llegar desde lo auditivo al lenguaje y desde lo escrito al auditivo, para promover otras maneras entonces de aprender. Lo que sí se sabe, que cuando ya un niño está comenzando a dar sus primeros sonidos, aunque no sean comprensibles, es lógico que comencemos a darle a ellos sonidos fáciles, emotivos. El mamá y el papá tienen mucha emotividad en ellos, de relacionalidad con sus padres, para que ellos comiencen a pronunciar adecuadamente los sonidos. No se recomienda que se emitan sonidos equivocados al niño para ir creando ciertos tipos de patrones erróneos de pronunciamiento. Y en el conocer del cerebro, pues hay mucho por el cual decir y hablar. Estamos trabajando en ello en las próximas asignaciones, como hemos venido hasta ahora. Y debemos de tener cuidado con lo que pudiera apagar nuestro cerebro momentáneamente, con las acciones que podemos estar haciendo, con la falta de alimentación adecuada a nuestro cerebro, y con causar algunas especies de paralizaciones con nuestro trato a los estudiantes. ¿Qué estamos haciendo nosotros en el aula para que los estudiantes queden paralizados en algún momento y ellos ya no quieran aprender y no se sienten motivados? Pero también debemos de tener cuidado cuidado a la educación para la salud. ¿Por qué? Porque pudiéramos no estar cuidando nuestro cerebro y pudiéramos llegar inclusive a producir en el cerebro infecciones que puedan paralizar momentáneamente algunas actividades de él. Y la funcionalidad y la manera como se mantiene el cerebro cuando la persona está enamorada, motivada, relacionada con otra persona, en la manera como pueda sentirse, no necesariamente en las relaciones sexuales, en emociones de pareja, sino que estamos hablando de cualquier tipo de emocionalidad. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué personas que no se conocen, que no tienen nada supuestamente preconcebido en sus relaciones anteriores, en los cuales se pudieran decir de sus existencias, por qué mantienen al conocerse una conexión hermosa que les quiere mantener cerca, hablando, conociéndose, en una emotividad y empatía? ¿Qué tanto hacemos para que esto ocurra en el aula de clase, para que no seamos nosotros como docentes olvidados y que el estudiante añore, espera mañana a las 7 de la mañana, en las cuales va a ver nuevamente a su docente? Bien, hemos revisado todas estas referencias que han sido debidamente citadas y todas las páginas web que nos han ayudado, junto a los videos que ha recomendado el doctor Rigoberto Pupo. Y bueno, haría falta estudiar un poco más todas estas áreas y ser un docente profundamente transdisciplinar, hablar de vez en cuando con un médico, con un neurocirujano, con un especialista, con psicólogos que nos puedan dar mejores advertencias, recomendaciones, no solo de lo que se debe hacer, sino de lo que no se debe hacer en la educación, para tener ganado a una persona al aprendizaje.
Y a ti, Jesucristo, que viniste a morir por nosotros, dedico todo lo que hago. Eres mi más grande ejemplo de perseverancia. Muchas gracias, Dios amado. Y les dejo aquí una foto de nuestro pulmón vegetal más antiguo del planeta, de nuestro Amazonas y nuestros bellos tepuyes.